Bienvenidos amigos a esta edición más de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en Birmingham, Alabama, en EWTN, sede de Radio Católica Mundial, de esta bendita operación, de este bendito ministerio, de este bendito apostolado de Madre Angélica. Y obviamente estamos todos ansiosos porque se aproximan ya los días en los que con la Santa Madre Iglesia, junto con el Papa Francisco, vamos a celebrar el Domingo de la Divina Misericordia, es decir, el segundo domingo después de el Domingo de Pascua, la canonización del Papa Juan Pablo II. Y respecto de la canonización de este querido Papa, al que tantos de nosotros le debemos tantísimo, comenzando por quien les habla, porque yo tengo un aprecio enorme por el Papa Benedicto, ese gran sabio, santo y teólogo incomparable de entre los más hábiles, inteligentes y profundos de final del siglo XX y principio del siglo XXI, ni qué decir de nuestro querido Papa, nuestro Papa del fin del mundo, el Papa Francisco. Pero mi despertar a la conciencia de la fe y de la Iglesia se produjo bajo el pontificado de Juan Pablo II y en consecuencia yo tengo que decir, yo soy de la generación wojtyliana, soy de la generación del Papa Juan Pablo II. Él fue el Papa que me hizo despertar a la conciencia de la evangelización y de la Iglesia, y eso no le quita nada a mi veneración, respeto y reverencia a nuestros pontífices actuales. Y me llena especialmente de alegría el hecho de que la canonización de nuestro querido Papa Juan Pablo II coincida con la de otro gran pontífice. Es la canonización del Papa Juan XXIII, querida por el Papa Francisco. Y así, de una manera bellísima y emblemática, el Papa Francisco ha juntado al pontífice Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II con todos sus desafíos, dificultades, y Juan Pablo II, el Papa que llevó la aplicación del Concilio Vaticano II a su esplendor. Y para poder nosotros realizar esta cobertura como Dios manda, para poder llevarle todas las actividades, incluso algunas que aún no han sido anunciadas oficialmente, pero que sabemos que van a tener lugar la víspera de aquel domingo de canonización, queremos hacer el mejor esfuerzo posible y por eso queremos suplicarle a ustedes que nos hagan llegar las donaciones que Dios inspire en sus corazones. Este operativo, hermanitos, es un operativo dificilísimo. Es un operativo muy costoso. Los equipos de transmisión son equipos que EWTN tiene que alquilar en Europa. Nosotros no podemos llevar unidades móviles desde Estados Unidos. Imagínense lo que significaría hacerlas navegar por meses hasta Alabama, lo impagable que sería llevarlas en un avión. Y en consecuencia tenemos que alquilar unidades móviles separadas para la señal de inglés y de español para que ustedes puedan ver la transmisión. Luego tenemos que pagar ventanas satelitales, es decir, grandes empresas que son dueñas de satélites que están orbitando en la Tierra, que son detenidas en la zona a costos siderales y de cuyos costos nosotros, para que ustedes puedan verlo, tenemos que participar. Y tenemos que participar no para pedir una ni dos señales, sino para pedir 4 señales, porque lo que pocas personas saben es que la señal de video sube por un canal, la de audio por otro canal, y nosotros estamos transmitiendo en simultáneo en inglés y en español. Porque lo que no queremos es que suceda como aconteció en el cónclave del Papa Benedicto XVI, donde nosotros, lamentablemente, EWTN no contó con los recursos para hacer esta transmisión simultánea y los que hablábamos en español y cubríamos en español teníamos que salir después de la señal en inglés. En esta ocasión, como sucedió por primera vez con la elección del Papa Francisco, EWTN transmitió en 3 señales, inglés, español y alemán.
La edición en inglés y la edición en alemán han sido capaces de proporcionar los fondos a través de sus telespectadores para poder cubrir este trabajo satelital. En español, nosotros recibimos muchísimo y una parte mayoritaria del aporte que viene de nuestros hermanos angloparlantes. Pero este es el momento de que nosotros los hispanos despertemos, hermanos. Y se los digo absolutamente con total transparencia, porque quienes hacemos este servicio, quienes transmitimos en este servicio, lo hacemos pro bono. Es decir, yo no recibo un sueldo por las transmisiones que hago en Roma. Y tengo la bendición de tener una comunidad a la que yo pertenezco que tiene una casa en Roma, y esta comunidad, al acogerme en la casa y alimentarme y tenerme allí, de alguna manera contribuye también a subvencionar la transmisión de este gran evento. Entonces, seamos auténticamente generosos para que muchos corazones que estén zapeando por televisión de pronto se encuentren con la señal en español de EWTN, puedan escucharlo a través de Radio Católica Mundial y vean sus corazones convertidos y puedan así entonces dar gloria a Dios a través de su única iglesia, la Iglesia Católica. Este es un programa en el que vamos a dedicarnos a responder algunas preguntas y respuestas que hemos ido recibiendo a lo largo de este tiempo de correos, y que son preguntas que, como en muchas ocasiones he señalado, no podemos realizar ni son tan complejas como para ameritar un programa completo de cara a cara. Así que para ustedes este programa especial de preguntas y respuestas, y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos han hecho nuestros queridos televidentes. Y la pregunta es: ¿se ha convertido la renovación carismática en una, entre comillas, secta dentro de la Iglesia Católica con las doctrinas que presentan? ¿Qué piensa el magisterio de la Iglesia de esta espiritualidad? Voy a comenzar respondiendo con la segunda parte de la pregunta. ¿Qué es lo que piensa el magisterio de la Iglesia sobre esta espiritualidad? La renovación carismática católica, o la renovación en el espíritu, ha sido y es aprobada plenamente por la Santa Madre Iglesia y tiene representantes oficiales reconocidos como una asociación de fieles de derecho pontificio, es decir, reconocida en muchas partes del mundo, en el Pontificio Consejo para los Laicos, y en consecuencia es una espiritualidad y una práctica espiritual totalmente reconocida por la Iglesia. La renovación carismática católica, a la cual yo quiero tanto, y muchos de mis hermanos que están vinculados a la renovación carismática saben que yo los visito en distintos puntos de Estados Unidos cada vez que me invitan y que puedo ir a visitarlos, y los animo a seguir siendo fieles miembros de la Iglesia, formados adecuadamente para defenderla. Es cierto que lamentablemente en el ámbito de la renovación carismática católica se han producido algunas creencias doctrinales que están erradas y que yo he señalado en algunos programas como prácticas, por ejemplo, de las sanaciones intergeneracionales o el bautismo de niños no nacidos, cosas que son contrarias a la doctrina de la Iglesia. Pero esa no es una práctica específica de la renovación carismática católica. Son de algunos pocos líderes, son de algunas personas que creen que esto es correcto y la promueven y la suscitan. En consecuencia, es totalmente injusto, y no solamente injusto, sino falso, decir que la renovación carismática católica se ha convertido en una secta dentro de la Iglesia. Hermanitos, dentro de la Iglesia no hay sectas. Hay comunidades, hay espiritualidades, hay movimientos, hay asociaciones de fieles, hay carismas que son distintos y que son distintos para distintos gustos. Yo soy un feliz miembro de mi sociedad de vida apostólica, el Sodalicio de Vida Cristiana, y la comunidad del movimiento que ha crecido en torno a ella, el Christian Life Movement, CLM, como se le conoce en Estados Unidos, o el movimiento de vida cristiana, o de vida cristá, como se le conoce en el Brasil o en América Latina.
Y sé que otros no tienen la misma sensibilidad y yo no tengo la sensibilidad como para pertenecer a otra espiritualidad. Pero tengan en cuenta que es un error, un vicio y en última instancia es una pésima práctica obtenida de los cristianófobos llamar a determinadas comunidades cristianas al interior de la Iglesia Católica de sectas. Y les voy a explicar por qué. Es una aberración ya desde el punto de vista etimológico, porque la palabra secta viene de secare, en latín, que significa cortar o separar. Entonces, ¿cómo va a haber una cosa cortada que sigue siendo parte del árbol? Entonces, está mal decir, es una secta dentro de la Iglesia Católica. No existen sectas dentro de la Iglesia Católica. El que ha formado una secta, como por ejemplo los lefebristas, los pseudo-lefebristas, los tradicionalistas semilefebristas o sedevacantistas, esas son sectas, pero precisamente porque son sectas, son cismáticas, están fuera de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica no hay sectas. Hay distintas comunidades, hay distintos carismas, muchos de ellos pueden tener individuos que caen en errores, esos errores tienen que ser corregidos, pero la Santa Madre Iglesia, sucesivos pontífices y la misma autoridad del Vaticano ha confirmado a estas distintas denominaciones, entre ellas la Renovación Carismática Católica. Seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cómo explicar el uso de imágenes en la Iglesia Católica cuando está tan clara y tajantemente prohibida en infinidad de textos bíblicos? Ojo, clara y tajantemente prohibida en infinidad de textos bíblicos. La hermanita que nos ha dirigido esta pregunta obviamente ha sido o intimidada o aplastada o aplanada, o su cerebro ha sido lavado por nuestros hermanos protestantes iconoclastas, es decir, destruye imágenes, enemigo de las imágenes. Es mentira que los textos son abundantes y es mentira que la condenación del uso de imágenes es tajante. Acá hay que entender una cosa, hermanitos. Los limitados números de pasajes, limitados números, no infinitos, infinidades, máximos, no, que me los listen, que me digan a la lista y se van a dar cuenta que son bien pocos y que giran alrededor de Números y Deuteronomio. Los limitados textos que hablan en contra del uso de imágenes en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos en el Nuevo, eso debería ser suficiente advertencia para un cristiano, pero los que aparecen en el Antiguo Testamento claramente condenan que la idolatría, no la construcción de imágenes. ¿Y cuál es la diferencia entre la veneración o el respeto a las imágenes y la idolatría? La idolatría cree que el objeto de atracción o de devoción es Dios, es un tótem, es una representación directa del mismo Dios y que representa y que es Dios. Esa es la idolatría. Y les leo aquí la cita clásica del libro del Éxodo 24:5 que utilizan nuestros hermanos evangélicos para tratar de golpearnos en la cabeza a nosotros los católicos diciéndole, ¿no ves? Ustedes se hacen imágenes contra las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Voy a demostrar cómo esto es aberrante, falso, ignorante o malintencionado. Claramente dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. No te postres ante esos dioses. Pasaje Éxodo 20, 4-5. No te postres ante esos dioses, no ante esas imágenes. Justamente esto es una condena a la idolatría, a creer que cualquier otra cosa fuera del Dios uno e invisible, que luego en el Nuevo Testamento se nos revela como uno y trino, ese es un acto de idolatría y está condenado. Porque si es que la oposición fuera totalmente a las imágenes, explíquenme esto, explíquenme nuestros hermanos evangélicos estos textos que voy a citar, incluso del mismo libro del Éxodo que ellos citan. Acá va, paren la orejita. Dice así,
Asimismo, dice Dios en el pasaje del Éxodo 25:18, o sea, solo 5 capitulitos después de Éxodo 20, de la condena de no hacerte otros dioses, dice lo siguiente: asimismo, harás 2 querubines, los querubines son ángeles, ¿no es cierto?, 2 tipos de ángeles. Harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar de perdón, uno a cada lado. Estas son las instrucciones que se están dando para la construcción del templo y que son muy similares a las que se van a dar luego a la construcción del arca. El arca donde estaban guardadas las piedras de la ley, el arca de la alianza, tenía un diseño pedido por el mismo Dios donde habían 2 ángeles, uno a cada extremo, con las alas extendidas tocándose en el medio. ¿Cómo podía Dios pedir que se construyeran ángeles si hay este rechazo total y rotundo, pretendido por nuestros hermanos protoignorantes, de que no se puede hacer ninguna imagen? Sóplense esta otra siguiente. Dice, acá tenemos otra instrucción que da Yahvé, Dios, a Moisés, y le dice: Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió: haz una serpiente de bronce y ponla en un palo, y todo el que la mire sanará. Este es del pasaje de Números 21:8. Recordarán ustedes este pasaje. El pueblo de Israel se queja: Dios, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Ahí comíamos cebollas. No sé quién puede encontrar comer cebollas así rico. Me gusta la cebolla condimentando algo, pero así la cebolla. Pero bueno, hasta de eso se quejaban. Ya no podemos comer cebollas, ¿no? Estamos comiendo este maná del cielo que no tiene mucho sabor, quejándose. ¿Y qué cosa hace Dios? Dios envía una peste de serpientes para que muerdan a los israelitas quejones y se mueran mordidos por las serpientes. Moisés se acerca a Dios y le suplica: por favor, sálvalos. ¿Y Dios qué cosa ha podido hacer? Bueno, está bien, gracias a tu petición de ahora en adelante se quedan salvados. La serpiente, a quien los pique, no los va a envenenar, o voy a mandar forata a todas las serpientes para que se vayan a otros lados. No. ¿Qué es lo que dice Dios que haga? Haz una serpiente de bronce, ponla en una estaca y elévala en medio del campamento para que el que sea mordido por la serpiente mire a la serpiente elevada y sea salvo y se sane. ¿Dónde está la condena a las imágenes? Como saben ustedes, muchos padres de la iglesia dicen que esa serpiente elevada es de alguna manera un anticipo, una prefigura de Jesucristo. Cuando nosotros somos mordidos por la serpiente venenosa del pecado, elevamos a aquel que ha sido elevado, como decía Jesucristo: el día que yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. O sea, acá tenemos otro pasaje donde se reafirma que no hay ninguna incompatibilidad entre la práctica de Israel y la construcción de imágenes, más sí con la idolatría. Por último, cito el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 23 en adelante, donde dice lo siguiente: el templo de Salomón, o sea, el gran templo de Israel, que termina siendo destruido en el año 30 por las tropas de Tito, después de la rebelión judía, después de Jesucristo. Este templo, dice, el templo de Salomón estaba adornado con pinturas de querubines. Y dentro del lugar santísimo, o sea, de la Santa Sanctorum, puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Y Salomón cubrió de oro los 2 querubines, o sea, estos 2 querubines hechos, descritos a la perfección, 5 metros de alto, 5 metros, 5 metros, hechos de madera de olivo y cubiertos de oro. Entonces, hermanita, decir que la construcción de imágenes que simplemente tienen este valor devocional para recordarnos
los santos y las santas y la Santísima Virgen María y al mismo Señor Jesús, no solamente no está prohibido por la ley divina, sino que es una total invención y una desvirtuación de nuestros hermanos protestantes, especialmente de algunos de ellos. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué Dios no escucha ni responde a mi súplica de que me cure del alcoholismo? Miren, hermanos, como hemos tenido la oportunidad de ver hace poco con un hermano psicólogo y terapista, ¿no? Existen dimensiones que son propiamente psicológicas y no son propiamente espirituales. El alcoholismo es una dependencia, es un vicio y es una adicción. No basta con pedirle a Dios. Eso no es humildad. Hay que rezar, pero la verdadera humildad debería llevar a la persona que sufre de cualquier adicción, sea alcoholismo o lo que sea, a pedir ayuda, y a pedir ayuda profesional y a pedir ayuda de otras personas que puedan escucharlo y acompañarlo. Para eso existen centros de terapia, algunos de ellos no son accesibles económicamente, pero en otros casos prácticamente no hay país donde no existan grupos de alcohólicos anónimos o de los 12 pasos, donde una persona que quiere dejar de consumir alcohol es capaz de recibir ayuda y ayuda además sistemática que va a ayudarlo y que va a fortalecerlo en el ámbito de huir de las ocasiones, saber distinguir el tipo de amigos que hay que abandonar, saber distinguir el tipo de ocasiones o de cosas que nos detonan el deseo malsano de consumir alcohol. Todas estas cosas no son parte exclusiva de la espiritualidad. Está muy bien rezar, pero hay una dimensión psicológica, anímica y social, es decir, de relaciones sociales, que son fundamentales para dejar el alcoholismo o cualquier otra adicción. Seguimos con la próxima pregunta. Dice, ¿qué pasa con las parejas que conviven y en el momento de la comunión reciben a Jesús? ¿Qué pasa? No lo digo yo, hermanitos, lo dice San Pablo, comen su propia condenación. Miren, hay personas que dicen, ¿por qué la iglesia le niega la comunión a los divorciados vueltos a casar? Y seguro muy pronto el Papa Francisco va a cambiar esta práctica y los comulgados y los divorciados vueltos a casar, o en una nueva unión, mejor dicho, van a poder recibir la comunión. Esto no va a pasar y la razón es muy sencilla, hermanitos. Ya el Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio decía que hay dos razones por las cuales una persona que está divorciada en una nueva unión no puede comulgar. Primero, porque existe una razón teológica de fondo. El Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa y viceversa. Y en consecuencia, el amor conyugal unitivo por toda la vida es símbolo y expresión de la unión profunda e inseparable entre Jesucristo y la iglesia. Si la iglesia no defiende la indisolubilidad del matrimonio, simplemente porque alguna gente, y mucha gente con poca culpa y con verdadero buen corazón, pero si esta gente se siente apartada de la comunión, puede recibir la comunión si es que en su nueva unión viven como hermanos, es decir, sin tener relaciones sexuales, porque ese es el problema. Las relaciones sexuales en otra relación que no es el matrimonio exclusivo reconocido por la Santa Madre Iglesia. En consecuencia, la Iglesia cuando dice no comulgues, no te está dando una prohibición. ¿Qué poder tiene la Iglesia para prohibirlo? ¿Cuántas parejas, y esta persona que nos escribe nos lo señala, qué pasa con esas parejas que viven divorciados en una nueva unión y se acercan y van a comulgar? ¿Quién los detiene? No los detiene nadie. No hay guardias suizos prohibiendo o pidiendo documentos de verdadero matrimonio a la gente para ver si se pueden acercar a comulgar. No es así. Lo que hace la iglesia no es prohibirle, es decirle, por favor, no comulgues, porque, como dice San Pablo, vas a comer tu propia condenación. Entonces, es así de sencillo.
Juan Pablo II explicaba, como decía, en la Familiaris Consortio, en esta exhortación apostólica maravillosa dedicada a la familia, que existe esta razón teológica de fondo por la cual la Iglesia no puede cerrar un ojo y decir, bueno, quieren comulgar, están divorciados, pero en una nueva unión que comulguen. No puede hacerse el loco, no puede hacerse la loca y cerrar un ojo. Y en segundo lugar, dice, si es que la Iglesia defiende con lo más hondo de su ser, por pedido y orden y disposición directa e inconfundible de Jesucristo, de defender la unidad del matrimonio hasta la muerte, ¿qué testimonio estaría dando de la indisolubilidad del matrimonio si estuviera repartiendo la comunión a personas divorciadas vueltas a casar o en una nueva unión? Entonces, es muy sencillo. La persona que está divorciada en una nueva unión y está comulgando, está pecando. Y está pecando gravemente y está comiendo su propia condenación, como dice Jesucristo. Y si alguno de ellos dice, no, pero a mí el curita tal o el curita cual me dijo que yo podía ir a comulgar, bueno, el curita tal o el curita cual va a compartir el terrible juicio que le tocará a ustedes recibirlo. Porque aquí no se trata de que lo diga el curita cual o el curita tal. Se trata de lo que enseña la Iglesia. Y lo que enseña la Iglesia es expresada por los pontífices y está en el catecismo, y lo que les acabo de decir es tomado tanto del catecismo como de las palabras del pontífice. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Me dicen lo siguiente, y aquí he dejado que escriban en altas, ¿no? O sea, en todas mayúsculas, esta pregunta que me hace. Me dice, por favor, responda de forma objetiva. ¿Los que pertenecen a la masonería están o no excomulgados? Bueno, respuesta. ¿Qué te hace pensar que te voy a responder subjetivamente? ¿Desde cuándo respondo subjetivamente? Respuesta objetiva a si es que una persona que forma parte de la masonería está condenado. Respuesta objetiva, puede ser. No es totalmente seguro. Puede ser. Y es probable que sí, pero puede ser. Y explico cuál es la razón. En el código que existía antes de la década de los 30, es un código en el que señalaba clarísimamente que los miembros de la masonería estaban excomulgados. Los miembros de la masonería. Pero como saben ustedes, en 1983 el Papa Juan Pablo II publicó un nuevo Código de Derecho Canónico actualizado. Y en el acápite que se refería a la excomunión directa automática late sentencia de los miembros de la masonería, ahora el catecismo dice lo siguiente. Leo y presten atención. En el número 1374 dice: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Es decir, aquí la Iglesia está haciendo dos distinciones. La primera distinción entre quien forma parte, el masonete ignorante que no entiende muy bien, que le han dicho no, que ahí somos una sociedad de amigos, somos como los picapiedras y la logia de los búfalos mojados, aquí no hay ningún problema entre nosotros, lo único que hacemos es hablar de cosas de hombres, punto. Si alguien ignorantemente ha sido incluido en una secta de esta manera, en una entidad de esta manera, tiene que recibir por parte de la Iglesia una penitencia proporcional. Al decir una penitencia proporcional, está señalando que eso significa que no necesariamente puede ser el suspender la comunión. Pero aquellos que saben lo que es la masonería y promueven la pertenencia a la masonería y forman parte de esta logia masónica anticatólica con su forma de pensar anticatólica, su filosofía deísta, es decir, contraria a la filosofía teísta del catolicismo, esas personas sí claramente están en entredicho. ¿Entredicho qué cosa significa? Significa que hasta que no cambien y no dejen constancia de un cambio de actitud, están exentos y prohibidos de recibir la Santa Comunión.
en algunos de los masones que, aunque no sean los líderes, saben lo que están haciendo, también ellos están exentos de la comunión. La Congregación para la Doctrina de la Fe, ese mismo año, por si acaso, aclaró que cuando hablaba de sociedades que conspiran contra la Iglesia, es decir, el código no usa este código, la palabra masón o masonería directamente, la Congregación para la Doctrina de Fe aclaró que específicamente se refería a la masonería y que la masonería está incluida en esto y que la razón por la cual se utilizó el término de organizaciones sectarias que conspiran contra la Iglesia es porque para entonces, para 1984, como sabemos nosotros, habían surgido varias sectas más distintas a la masonería que tienen el mismo objetivo de denigrar y despreciar a la Iglesia Católica. Volvemos después del corte con más preguntas y respuestas aquí en su programa Cara a Cara. Seguimos en este especial de Cara a Cara de preguntas y respuestas, donde tratamos de recoger, como saben ustedes, las distintas preguntas que nos llegan a través de su correo electrónico, porque está a su servicio caraacara@ewtn.com. Recibimos sus preguntas, recibimos sus recomendaciones y, como les decimos, las preguntas las contestamos siempre aquí en el programa. No podemos contestarlas por correo electrónico porque el volumen que recibimos es muy grande y responder a una sola pregunta o dos o tres sería injusto para todos los demás que piden responder preguntas. Así que apelamos a su comprensión, sabemos que contamos con ella. Si los volúmenes fueran otros, lo haríamos felices de la vida contestando personalmente. Pero pasemos a la siguiente pregunta. Una pregunta interesante. Dice, ¿es contrario al catolicismo prestar servicio militar? ¿Puede un católico enlistarse en el servicio militar? Respuesta sencilla, rotunda. ¿Es posible que un católico forme parte o preste servicio militar? ¿Es contrario al catolicismo? Respuesta, no, no es contrario al catolicismo, para nada. Segunda pregunta, ¿puede un católico formar parte o enlistarse en el servicio militar? Respuesta, sí, rotunda. Y explico por qué. El que cree que formar parte del servicio militar de un ejército es pecaminoso porque significa que va a, entre comillas, matar, ¿no? Es que pensar que también es inmoral el policía que nos cuida de los criminales y que cuando un niñito va a ser torturado, asesinado y violado por un criminal, el policía hace mal de tener una pistola y utilizarla para poder salvar a la niña, la vida de esa pequeña criatura. El ejército cumple también ese papel. En muchos países se han cometido abusos, en muchos países facciones del ejército han cumplido actos horrorosos, pero también los sacerdotes han realizado algunos de ellos actos horrorosos. También los médicos, también los psiquiatras, también los futbolistas. Eso no significa que porque hay personas que han hecho cosas malas a partir de su profesión, esa profesión queda negada. Solamente algunas denominaciones protestantes, tipo los Testigos de Jehová, por ejemplo, tipo los Amish, tipo los menonitas, etcétera, creen que servir en el ejército es ir en contra de la voluntad de Dios y creen en un pacifismo. Pero eso no tiene ni siquiera sustento bíblico. Recuerden ustedes este pasaje hermoso cuando se acercan distintos grupos a Juan el Bautista, que está dando el bautismo de agua, está esperando que llegue Jesucristo para que ya sea el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, pero está dando el bautismo de la conversión, el bautismo de agua, y
El pasaje del Evangelio nos recuerda que se le acercaron unos militares y les dijeron, ¿qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Y Juan el Bautista le contesta dos cosas: no abuses de la gente y conténtate con tu paga. Es decir, no uses el hecho de tu entrenamiento militar, las armas que tienes, etcétera, para abusar de la gente. Y en segundo lugar, no seas corrupto, no robes, no le quites el dinero a otras personas, no seas corrupto, conténtate con tu paga. Mientras se cumplen estas responsabilidades, un católico hace bien en formar parte de una de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos hispanos, hermanos hispanos católicos que forman parte de las Fuerzas Armadas. Recuerden ustedes que mientras en las Fuerzas Armadas recurran a la capellanía, se mantengan como buenos católicos, obedezcan los pedidos del Señor, están cumpliendo una acción que el mismo catecismo de la Iglesia Católica considera que mientras sea defensiva, preventiva, para proteger a los débiles y para intervenir, para defender un país, un ejército no solamente es recomendable, sino necesario. Seguimos con la pregunta siguiente, que es: ¿en qué casos puntuales no se puede comulgar? Esta es una pregunta un poco extraña, ¿no? Porque en realidad la pregunta sería más bien lo contrario. ¿En qué casos sí se puede comulgar? Se puede comulgar solamente cuando se está en estado de gracia, es decir, que no se está en pecado mortal y que estando en pecado venial uno ha realizado un acto de contrición o un acto de devoción sacramental, la señal de la cruz, el mojarse y bendecirse, santiguarse con agua bendita, el rezar un credo, el pedir perdón de corazón por el pecado. Estos borran los pecados veniales, no los mortales. Los mortales los borra la confesión de boca, la confesión sacramental. Esas son las únicas ocasiones en las que se puede comulgar. Todas las demás no se puede comulgar. Cualquier persona que esté en pecado no debe comulgar. Cualquier persona que está en una duda seria en estar en pecado no debe comulgar. Y la razón es muy sencilla, lo hemos dicho cuando hablábamos de los divorciados en nueva unión en este mismo programa, antes del corte. Esta persona que consume la Sagrada Eucaristía sin estar en estado de gracia consume su propia condenación. Entonces, no me preguntes, hermanita, en qué condiciones no se puede comulgar, porque tendríamos que hacer un cara a cara de 26 horas seguidas para que te diga todas las razones por las cuales no se puede comulgar. Y cuando estemos en la hora 2, probablemente ya te hayas olvidado de todas las condiciones por las cuales no se puede comulgar que había dado en la hora 1. O sea, mejor entender la cosa desde el punto de vista positivo. ¿Cuáles son las circunstancias en las que sí se puede comulgar? No estás en pecado mortal, es decir, no has caído ni en materia grave, con plena conciencia y con plena libertad, ni estás en pecado venial, es decir, con una cosa menor, pero que también es pecaminosa, sin que hayas hecho un buen acto de contrición antes de acercarte al altar. Esas son las condiciones para comulgar: el estado de gracia, haber recibido la comunión previamente, es decir, la primera comunión, ser un cristiano católico y estar en estado de gracia. Esas son las únicas condiciones. Mientras se puede hacer eso, entonces, adelante, ya sabes cuándo comulgar. Más importante todavía, ya sabes cuándo no comulgar. Y quiero hacer un paréntesis aquí, volviendo a la pregunta anterior, porque se me escapó un pequeño detalle al hablar sobre la iglesia y los militares, que no quiero dejar de lado. Hermanitos, la iglesia tiene muchos santos que son militares. Desde el gran líder de una de las cruzadas, San Luis Rey de Francia, siguiendo por múltiples soldados, incluyendo el famoso San Alexis en Rusia. Está a punto de ser beatificado un shogun, un samurái católico en el Japón. Y mi propio santo patrono, San Alejandro de Bérgamo, una ciudad en el norte de Italia, fue un soldado, un centurión, ¿no? Y
se lo recuerda incluso cuando rezamos en la Santa Misa el canon romano, cuando se enlista a todos los apóstoles y luego se dice Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Ya, ese Alejandro, Ignacio, Alejandro, ese Alejandro era un soldado. Entonces, si no se puede ser cristiano y soldado, ¿qué hace un soldado en el canon romano entre los santos mártires mejor recordados dentro de la liturgia católica? ¿No? Entonces, perdonen que haya regresado a la pregunta anterior, pero no quería dejar de honrar a mi santo patrono, pues a San Alejandro de Bérgamo, que era soldadito y que está ahí inmortalizado en el canon romano. Sigamos con la próxima pregunta. Y dice, un amigo dice que es su responsabilidad corregirme. ¿Es caridad hacerlo, es decir, corregirme, o no lo es? Miren, hermanitos, obviamente la forma determina muchísimo la caridad. Pero yo creo que el hermano que pregunta esto debería, al contrario, agradecer al cielo que tiene un hermano que lo corrija. Es verdad que alguna gente, bajo la excusa de corregir, son quejones, maleducados, susceptibles, y más bien utilizan la fórmula aparente de la corrección para quejarse, burlarse, maltratarse, agredir o incluso corregir, pero de una manera no cristiana. Pero hermanos, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco insisten la gran obra de caridad que significa corregir. Recordemos que una de las obras de misericordia espirituales por las que vamos a ser juzgados es corregir al que yerra, es decir, corregir al que se equivoca. Y hoy en día, estos tres papas en distintas ocasiones, en distintos documentos o en distintas homilías, señalaron cómo la corrección fraterna, y ojo, acento en fraterna, es decir, de manera fraternal, adecuada, caritativa, bondadosa, pero ha dejado en claro cómo la corrección fraterna es una virtud que se ha ido desapareciendo. Entonces, yo lo que le diría a este hermano que pregunta si es que es correcto corregir, le diría, miren, muchos se quejan de la forma como se corrige, pero hoy en día prima lo contrario, prima la cobardía, la gente no te corrige para nada, la gente no se quiere meter contigo, ¿no? Hay personas que salen a cosas tan sencillas como estas. Un día, saliendo de un hotel muy temprano en la mañana para tomar el avión para venir aquí a un programa desde fuera de Denver, salí del hotel y después de ducharme me olvidé de peinarme, entonces estaba con el pelo en todas las direcciones, ¿no? Y la dama que estaba ahí en la puerta para hacer el check-out, es decir, registrar mi salida del hotel, me vio, me saludó, me dijo muchas gracias por quedarse con nosotros, hasta luego, que tenga usted buen día, etcétera, etcétera. Y nunca me dijo que estaba con los pelos hecho un trinche. Y cuando voy a subir al bus que me va a llevar al aeropuerto, un negrito muy simpático que era el conductor del bus me dice, oiga, qué buen peinado, ¿ah? Me hace una broma respecto de qué buen peinado. Entonces yo no entendí muy bien, me toco el pelo y me doy cuenta que cada pelo se ha ido en la dirección que se le da la gana, ¿no? Y bueno, como tengo poco pelo y lacio, me hice pues una planadita así y pareció que me había peinado. Pero se dan cuenta, probablemente a la dama que me había estado viendo mientras yo hacía el check-out, me vio perfectamente que estaba con el pelo como si hubiera salido de un jacuzzi donde solamente metí la cabeza. Y sin embargo no me dijo nada. ¿Por qué? Porque existe este temor patológico a corregir, a decir las cosas. Esta dama habrá pensado, bueno, de repente este señor en todo se viste relativamente serio, pero le gusta tener pelo de loco, ¿no?
habrá pensado eso. Y si no hubiera sido por este gentil caballero que era el conductor del bus que nos iba a llevar al hotel para tomar el avión, jamás me hubiera dado cuenta. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque, hermanitos, las personas que corrigen son las que escasean. Y las personas que corrigen, incluyendo este humilde servidor, que a veces se le puede pasar la mano en la forma de corregir, pero incluso las pocas personas que corrigen caen mal y nos critican y no nos tratan con agrado y nos consideran un dolor de cabeza, una incomodidad, pero la realidad es que es un deber de caridad corregir. Entonces, si tú tienes un hermano que te corrige, lo primero que tienes que hacer es dar gloria y alabanza a Dios por haberte dado a alguien que te corrija. Agradéceselo a Dios. Y en segundo lugar, si la persona te parece dura, primero discierne si no es tu susceptibilidad y tu resistencia a que te corrijan lo que te hace creer que la persona es dura. Si después de discernir eso en conciencia crees, no, mira, esta persona me corrige de buena intención, pero habla muy duramente, entonces díselo. Corrige al que te corrige. Y dile, mira, hermanito, te agradezco lo que me dices, pero creo que exageras y creo que usas una terminología muy dura y esa terminología no me va a ayudar a mí a entender mejor lo que me quieres decir. Pero agradezcamos el hecho de tener a alguien que nos corrija. Vamos por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de alguien que nos hace una de estas típicas preguntas de dilema moral en el ámbito del trabajo, que cada vez son más frecuentes. Dice, me toca trabajar en eventos donde la gente toma demasiado. Siento que estoy actuando mal. ¿Qué debo hacer? Mire, no pretendo, sobre todo cuando no conozco todos los detalles, no pretendo decirle a una persona, deja de trabajar o sigue trabajando. Pero sí quisiera darle algunos criterios de discernimiento. No es incompatible con la vida cristiana trabajar en algunos lugares que son desagradables. Y a veces tenemos que trabajar en lugares donde realmente no nos sentimos a gusto, porque después del pecado original el mismo Dios dijo que nos ganaríamos el pan con el sudor de nuestra frente, es decir, que nos iba a costar. La pregunta es si es que ese trabajo me pone a mí en riesgo moral. Es decir, una cosa es que el trabajo no me guste y tienes todo el derecho de seguir buscando por un trabajo que te guste, donde te sientas realizándote, donde te sientas expandiendo tus cualidades humanas y tus virtudes, pero mientras tengas la responsabilidad moral, como que la tiene toda persona que tiene hijos, o que tiene un hogar, de llevar comida a la casa, entonces probablemente tengas que aceptar algunos trabajos que no te gustan. Pero no tengas miedo si es que estás hablando ya no de un programa que no te gusta, sino de un tipo de trabajo que pone en riesgo tu integridad moral. Yo sé de personas que se les ofreció mucho dinero para trabajar en bares, en casinos, en festivales que son una juerga que terminan con todo el mundo alcoholizado y en total estado etílico, tirado por los jardines del lugar donde se hacen estos eventos. Si es que cualquier naturaleza o aspecto importante de tu trabajo supone para ti un riesgo moral, hermanito, considera dejar de trabajar allí. Ponte en manos de Dios, tómate un tiempo para buscar otro trabajo, suplícale a San José que te dé otro trabajo pronto, pero en lo que tiene que haber en tu cabeza es que tienes que dejar ese trabajo, porque nada, nosotros no podemos permitir que nada ponga en cuestión, ponga en duda nuestra integridad moral, nuestra salud moral y nuestra fortaleza y claridad moral. Si nosotros ponemos eso en duda, estamos poniendo en riesgo absolutamente todo lo que significa nuestra vida cristiana, y ningún trabajo, por más bien pagado que sea, amerita que ponga nuestra alma en riesgo. Sigamos con la pregunta siguiente. Estamos llegando a las últimas preguntas, ¿no? Que es, ¿está bien que un consejero sugiera no seguir la vida sacerdotal a quien tiene atracción profundamente arraigada hacia el mismo sexo?
está bien que un consejero sugiera no seguir la vida sacerdotal a quien tiene una atracción profundamente arraigada hacia personas del mismo sexo. La respuesta, hermanos, es absolutamente sí. Este consejero hace bien y le hace muy bien a la iglesia. Y esta es además doctrina de la iglesia. Cuando se produjo el escándalo de pedofilia que arrancó en Estados Unidos, pero que luego rebotó en varios países, algunos nuestros países latinoamericanos, en Europa de manera especial, en Estados Unidos de la manera más colosal, al punto de quebrar financieramente algunas diócesis por los abogados de las supuestas víctimas. En esta época es sumamente necesario que nosotros seamos prudentes. Y la Congregación para la Educación Católica, de la que en ese entonces dependía todos los seminarios del mundo, ahora dependen de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, pero antes pertenecía a la Educación Católica. Un documento hablaba sobre los aspectos psicológicos de la preparación del futuro sacerdote y señalaba que una persona que tiene atracciones hacia personas del mismo sexo dentro del seminario no debería permanecer en el seminario, debería ser apartado. ¿Por qué? Porque ser una persona homosexual en sí misma es una maldición. No. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña perfectamente que las personas con atracciones hacia personas del mismo sexo son personas que comparten con nosotros absolutamente toda la misma dignidad. Eso no significa que puedan hacer los mismos trabajos. En alguna ocasión ya he utilizado esto. Nosotros estaríamos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo que es ilegítimo, inmoral, discriminar en contra de las personas con discapacidades, por ejemplo, de los ciegos. Pero que nosotros evitemos la discriminación contra los ciegos no significa que le demos a las personas invidentes cualquier cosa que a alguna de ellas se le pueda ocurrir, como por ejemplo ser conductor de un ómnibus de transporte público, ser conductor de un metro, de un subterráneo, de un tren que conmuta, que transporta a una cantidad enorme de personas, porque su ceguera puede ser absolutamente fatal para miles y miles de personas. Entonces hay que comprender que cuando se dice que un sacerdote no debería seguir el camino sacerdotal, un seminarista no debería seguir el camino sacerdotal si tiene una inclinación profunda y una atracción hacia personas del mismo sexo, se habla con toda razón. Algunos dicen, pero hermano, mira, si los consagrados y los sacerdotes igual van a ser célibes y la persona con atracción al mismo sexo tiene que ser célibe, entonces ya da lo mismo, pues, que se junten y que existan sacerdotes que son homosexuales. No, hermanitos, no es lo mismo, es muy distinto. Como saben ustedes, yo soy consagrado y yo pasé por mi etapa, en mi periodo de formación como consagrado, y en mi casa de formación tuve que hacer ejercicios con mis hermanos, tuve que pasar momentos de trabajo difíciles, tuve que llegar muy tarde en la noche a descansar después de momentos de oración y de formación. Teníamos que pasar tipo sistema militar por unas duchas con muy poca agua, de forma muy rápida. ¿Cómo podría hacer yo eso con damas? Podría irme a nadar con damas que están en traje de baño como parte diaria de mi formación, sin que eso hubiera sido en su momento una tentación. ¿Cómo hubiera podido ducharme con damas y cómo hubiera podido irme a dormir a la cama en un mismo cuarto donde estamos 3 o 4 personas con damas? ¿Se dan cuenta de lo que eso significaría para mí como tentación y lo injusto que sería para mí verme sometido para poder ser una persona de vida consagrada a una tortura de esa naturaleza que va en contra de lo que es obvio que va a ser mi atracción natural? Bueno, eso es lo que hacemos cuando una persona con atracción al mismo sexo lo metemos a un seminario o a un centro de formación de una vida consagrada o religiosa y lo hacemos convivir en estados de excesiva familiaridad con personas que tienen, hacia las cuales se siente sexualmente atraída.
el sacerdote hace bien en recomendarle a esa persona que no siga el camino del sacerdocio, porque ese va a ser un camino de tortura y puede además terminar siendo un camino de profundo escándalo. Les agradecemos aquí en Cara a Cara por sus amables preguntas. Síganlas enviando a caraacara@ewtn.com. Con gusto vamos a tratar de responderlas. Algunas de ellas pueden terminar siendo inspiración de todo un programa. Quédense con la mejor sintonía de EWTN en la señal del canal y de la estación de radio de la Madre Angélica. Soy Alejandro Bermúdez. Este ha sido Cara a Cara. Ha sido una verdadera bendición volver a vernos. Hasta la próxima.